Hola, buenas noches. Estamos al lunes 8 de febrero. Hoy es el día de este abril que más muertes se han notificado, casi 990 en el fin de semana. Un día, vamos a decirlo así, un día con 990 personas con nombre y apellido, no lo vamos a negar. Estamos en días difíciles, lo hemos dicho en muchas ocasiones, estamos en días donde el análisis es complicado y estamos en días donde a veces mucha gente se deja llevar por la inercia de la situación. Es complicado gestionar el día a día con escasos recursos, es complicado gestionar la información. Cuando uno ve que en otros países, por ejemplo, el sector que siempre estamos hablando, hostelería, agencias de viajes, etcétera, etcétera, reciben ayuda y aquí son abandonados, es complicado gestionar el día a día. Cuando uno ve, por ejemplo, campañas políticas como la catalana, donde los gastos se disparan, donde las promesas y los engaños se disparan y donde la realidad realmente parece que está alejada de la política. En todo caso, hay que informar siempre, hay que estar ahí y nosotros vamos a seguir estando aquí explicando hoy los titulares del día. Primer titular, nos vamos a centrar un poco en lo que hemos denominado la deriva de Pablo Iglesias. Parece que cada vez tiene más ganas de no estar donde está y que cada vez parece que tiene más claro que está donde no quiere estar, por decirlo de alguna manera educada y elegante. Vamos a hablar de Iglesias. Luego hablaremos del juzgado de Podemos, como no, donde vamos a centrarnos en tanto la reabertura del tema de García Castejón como en el caso que ha derivado al Supremo sobre las primarias. Posteriormente vamos a entrar en una cosa que, aunque parezca de fondo, no es de fondo, es decir, que son esos cambios que poco a poco el gobierno quiere ir aplicando a las leyes y que se centran principalmente en suavizar los delitos contra la corona y en que temas como, por ejemplo, la supuesta libertad de expresión de Pablo Hasél, pues no sea delito. Curiosamente, hechos condenados por los que condenan a gente de extrema izquierda, vamos a decirlo con claridad. Y por último, nos vamos a centrar hoy en, cómo no, en las elecciones catalanas. Cada día generan información, cada día generan, vamos a decir, análisis, porque lo que está cierto y lo que es más claro es que a estas alturas nadie sabe qué puede pasar. Y realmente no se sabe qué puede pasar, pero de ahí a inventarse escenarios parece que corre un trecho. Hay algunos que creen que la política, que la situación social se cambia de un día para otro, y algunos lo hemos comentado en más de una ocasión. Demos por muerta, nuestra generación, confiemos en que la próxima generación solucione este país. Las cosas son así, pero los cambios, como en política, en sociedad, no salen de un día para otro. Eso, en todo caso, son las revoluciones. Y seamos sinceros, este país está para muchas leches, pero no está precisamente a día de hoy para revoluciones. Empezamos con el titular del día que hemos denominado La deriva de Pablo Iglesias y vamos a citar una frase de Pablo Iglesias como inicio sobre el tema del conflicto que hablábamos estos días pasados entre Rusia y España y la comparación de Rusia de los presos políticos con el caso de Navayev. Pues, según Pablo Iglesias, en España no hay una situación de plena normalidad política y democrática. En fin, Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno. Suponemos que algo hace en este gobierno, algo pinta en este gobierno, porque si un vicepresidente del gobierno es incapaz de hacer nada, pues ¿para qué está cobrando un sueldo? ¿Para colocar a su concubina en el cargo? ¿Para qué? Porque al principio parece que está gobernando en coalición con Pedro Sánchez. Estas palabras, sin lugar a dudas, contradicen a la ministra de Asuntos Exteriores, Laia. Una ministra que, por cierto, está en Emiratos Árabes cuando podía estar perfectamente en Marruecos o cualquier otro país haciendo gestiones más interesantes. No decimos que Emiratos Árabes, donde, como hemos explicado alguna vez, algunos hemos residido en una época de nuestra vida, no sea un país interesante. Pero seamos sinceros, ¿qué pinta la ministra de Asuntos Exteriores a día de hoy con los problemas que hay hoy en las cercanías, con los problemas que hay hoy, por ejemplo, con Marruecos, con los problemas que hay hoy en Europa?
¿qué pinta en Emiratos Árabes? Pues parece que ir a tomar el sol, ir a recuperar vitamina D y poco más, porque no se acaba de entender que en un momento como el actual, el Ministerio de Asuntos Exteriores organice un viaje a Emiratos Árabes. En todo caso, el tema no es la ministra de Asuntos Exteriores Laya, que como algunos hemos dicho en alguna ocasión, y huelga repetirlo, no parece la persona más competente del mundo, sino esta tendencia de Pablo Iglesias a deslucir, vamos a decirlo así, cualquier actuación del gobierno. Pablo Iglesias se está comportando como el auténtico opositor dentro del gobierno. Parece que la deriva de Pablo Iglesias, pensando en los resultados electorales de Cataluña, que vamos a comentar al final del programa, parece que están llevando a una separación cada vez mayor con Pedro Sánchez. Pero claro, ¿qué expectativas electorales tiene Pablo Iglesias si desaparece del gobierno? Pues es obvio que no tendría el mismo número de diputados, apenas un 10% del total de diputados de este país, y su presencia sería mínima y miserable. Solo hay que ver los resultados electorales en el País Vasco y en Galicia. Sobre todo en este último caso, donde recordemos quedó con 0 parlamentarios. Vamos a ver en las elecciones catalanas por dónde salen estos temas. Recordemos que hoy se ha filtrado que eso que hemos dicho en más de una ocasión, que si los partidos no son uniformes, Podemos precisamente es todo menos uniforme. Se ha filtrado que la candidata Jessica Albiach de Podemos en Cataluña era una infiltrada en el grupo de Colau para informar a Pablo Iglesias. Cuestión, aquello que diría alguno de chicas monas, vamos a moverlas, no sabemos qué más hicieron con ellas, pero realmente confirman de que no es por su inteligencia, no es por su capacidad, por lo que son candidatos. Vamos a decirlo con claridad. A veces parece Podemos el escenario de los castings de Telecinco para dar el tiempo, porque no tiene otra explicación. Porque si hablamos de la capacidad intelectual de los candidatos de la mano de Pablo Iglesias, está claro que ni la niñera, ni la que organiza la niñera, ni la que organiza las salas de juegos, ni la que acaba condenada en Madrid, parece que tengan más mérito que el que todos vemos. Vamos a decirlo con claridad. Y en ese caso, solo hay que ver, por ejemplo, fue muy curioso, luego del primer debate de las elecciones catalanas, ¿saben cuál fue la persona que más se buscó en las redes sociales? Pues sí, efectivamente, fue una mujer. Y se imaginarán que las búsquedas no estaban centradas en Jessica Albiach, inteligencia media. No. Estaban centradas en otra cosa. Eso es preocupante, vamos a decirlo con claridad. Pero más preocupante, y no lo podemos obviar, es que quien coloca esos candidatos es consciente de esa realidad social de este país y es consciente de que colocan primero a alguien como objeto que como persona. Lo criticamos, que tuvimos muchas críticas y no nos olvidamos de algunos temas en 2017 de Inés Arrimadas, y la historia nos ha dado la razón. Muchas veces algunos confunden los gustos con la inteligencia y en política es muy importante la inteligencia, el saber estar, el saber comportarse y sobre todo el saber llevar la política de un partido o un país. Porque algunos se creen que la política es un juego de niños. Pues no. La política es un tema responsable, es un tema donde todo el mundo debe tener un amplio conocimiento y sobre todo donde todo el mundo ha de estar muy terrenalmente puesto en la realidad del país. Y en eso muchas veces vemos el caso de Pablo Iglesias, que está alejado de la realidad, se alejó de Vallecas hasta lo que se denomina el caso Plom, se alejó de la realidad llegando con 5 coches de escolta para recogerlo en el tren, no sabemos a qué tiene miedo, se alejó dedicando su tiempo a las series y a las concubinas, se alejó de todo lo que llevó como organización para llegar donde está.
Y cuando un político se aleja de lo que plantea como ideas básicas, es un político destinado a la deriva o cuanto menos al fracaso. Ahora Iglesias le da por criticar a España, de la que curiosamente es vicepresidente. Válgame Dios, si fuera presidente, que se criticaría él mismo. Hay gente que ha nacido para ser oposición, hay gente que ha nacido para ser miserable, hay gente que ha nacido simplemente para molestar. Pablo Iglesias es un claro ejemplo de ese medio burgués de familia funcionarial nacida al albelo de los Franco, que ha tenido una suerte que muchos españoles no han tenido y que ha tenido esa capacidad de engaño a los que muchos han creído. Y siempre ponemos ejemplos varios. Y Iglesias es un ejemplo claro, como Irene Montero o incluso Adriana Lastra en el partido del gobierno. ¿Cuántos de ustedes conocen gente con poco más de 30 años y con con cuentas de más de 100, 200, 300.000 euros en el banco, sin tener una sola experiencia profesional, aparte de lo público? Yo realmente no conozco a nadie. Pero es más, yo incluso de 40 no conozco a nadie. Quizá llámenme que seré asocial, quizá llámenme que no conozca la realidad de la sociedad, pero quizá es que la realidad de la sociedad es que la gente no tiene a esas edades esas ingentes cantidades de dinero, y menos sin haber trabajado y menos sin haber generado valor a la sociedad. Esa es la realidad. La deriva de Pablo Iglesias lo aleja cada vez más de la realidad de la calle. Está claro que es un personaje que ahora mismo es incapaz de ver cualquier tipo de elección, porque cualquier elección donde ha presentado a su partido se ha hundido más y más. Y lo volvemos a insistir, las elecciones del 14F en Cataluña, se hagan o no se hagan en el último momento, son claves para mucha gente. E Iglesias está en ese grupo de personas que van a ser clave. Igual que Iglesias está en ese grupo que nosotros hemos denominado, entramos en el siguiente titular, los juzgados de Podemos, vamos a decirlo así. Pues el juez García Castejón, que le han devuelto la pelota, reactiva el caso Dina y pide una nueva investigación de las tarjetas. Nosotros insistimos, no creo que nos escuche su señoría, pero señoría, haga una cosa más fácil, pida quién ha pagado y siga quién ha pagado las tarjetas de Pablo Iglesias. Se lo decimos así con claridad, que seguramente no es el objeto de la investigación, pero seamos sinceros, el Supremo le ha dado libertad para que investigue. Pues tire por esa línea y mire de dónde vienen los pagos de esas tarjetas y quién pagaba esas tarjetas. Y pregunte a cuenta de qué se pagaban esas tarjetas, que solamente se alejan un poco del caso primordial, es cierto. Pero ya que el Supremo nos da mano libre, nos da vía libre, aprovechemos esa vía libre para dar algo más sustancioso al Supremo. Y en todo caso, si no es algo que sea sustancioso al Supremo, recordemos que la justicia, al final, una fase muy importante es que sirve como método de transparencia a los malos usos de algunos. Y quizá saber de dónde vienen los pagos de las tarjetas de Iglesias, algo que llevamos meses insistiendo, no nos lleven a un caso penal, pero nos llevan a un caso ético y moral que difícilmente será sostenible. Y esa es la triste realidad de esas tarjetas cuya clave está ahí. Y de ahí la clave que Dina tuviera copia de los números y de la eficacia del pagador de lo que se gastara con esas tarjetas. No lo vamos a negar. Sigan el rastro de las tarjetas y servirá para que muchos españoles, algunos que ya lo sabían, otros que se lo imaginan y otros que se sorprenderán, vean cómo funciona esa política que llegó para cambiar la sociedad. Mientras sí que llega al Supremo
Hay caminos de ida y caminos de vuelta. Llega al Supremo el tema de las primarias de Podemos. Esa manipulación, según parece burda, donde vuelve a estar implicado Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, ya lo hemos dicho, y Podemos necesitan un juzgado especial para tratar todos sus temas. Temas que sin lugar a dudas darán para muchas historias y temas que confirmarán algo elemental y básico, que algunos no llegaron aquí para reformar nada, sino llegaron aquí con la excusa de reformar para reformar su vida y convertirse en nuevos caballeros en el nuevo orden de este país. Pablo Iglesias, su concubina, los máximos representantes. Pero claro, cuando uno es máximo representante de algo, necesita rodearse de acólitos. Y cuando las leyes son dificultosas, pues ¿qué hacemos? Cambiamos las leyes. Ya están tocando el Consejo del Poder Judicial, no van a tocar las leyes, que sí que les atañe, y van a intentar amordazar al máximo la libertad para que los suyos puedan seguir viviendo y chupando del global del país. Y en ese sentido, pues parece que quieren suavizar las leyes contra la corona. A este paso, la corona, llámenle, si fuera una república, la presidencia de la república, la máxima autoridad del Estado, parece que va a quedar libre para cualquier tipo de ataque. Total, si no respetamos la Constitución, si Pablo Iglesias dice que no hay una situación, normalidad política ni democrática en España, nos da igual reventar la corona, nos da igual reventar todo. Esta gente es realmente curioso porque son antisistemas que viven del sistema. Es aquello que en algunas épocas pasadas sorprendía, en el sentido práctico, vamos a decirlo así, de gente que decía estar en contra cuando alguien los criticaba y luego vivían del sistema. Algo parecido, digámoslo con claridad, a los líderes catalanes, que mucho critican España, pero bien que ponen la mano a final de mes para cobrar. En el caso de los cambios de ley, no solo estamos hablando de suavizar los delitos de la corona, sino relativizar que delitos como condenado, por cierto, en condena firme de Pablo Hasél, pues acaben siendo exonerados. Al final este gobierno lo que va a hacer es dar la nacionalidad a un violinista, el indulto a un delincuente y exonerar a un mal cantante cuyas letras son penosas. Uno dirá, por letras penosas uno no va a la cárcel. Estamos totalmente de acuerdo. Cada uno tiene libertad de expresión de decir lo que sea. Pero si aquí dijéramos hijo de o es un no sé qué a ciertos personajes, seguramente estaríamos encausados. Cantar no es delito. Amenazar sí que es delito. Hay que decir las cosas con total claridad. La misma claridad que hay que hablar de Cataluña, que afronta su última semana, recordemos el domingo ya hay elecciones, vamos a decirlo así, por suerte, y donde cada vez parece más claro que se desinfla el efecto Illa. Ese efecto que es una apuesta personal de Sánchez, con lo cual todos aquellos, no diremos aquellos que han tenido muertos, sino todos aquellos que consideran que el gobierno de Sánchez lo ha hecho mal, pues intenten en Cataluña no votar a Sánchez, porque estaría justificando su actividad delictiva. Pero es más, dentro de esta fantasía animada de los retos de Sánchez e Salvador Illa, nos aparece hoy Ciudadanos diciendo algo así como que creen que va a ganar el constitucionalismo, que uno dice, bueno, vamos a ver, hacemos números, a ver cómo suma esto, a ver qué es constitucionalista para ellos. Pero bueno, eso es otra historia, pero sorprende que dentro de esa posibilidad, algunos creemos, viendo la historia de las votaciones en Cataluña, desde los lejanos 80, parece compleja, más Cataluña, que siempre hemos dicho que es una zona con departamentos estancos, dicen de que se podría dar la situación de un tripartito entre, escuchen bien, el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Sorprende, primero conceptual, imagínense a Ciudadanos apoyando en Madrid al gobierno del PSOE y Podemos, sorprendente.
Vamos a quedarnos en eso, en sorprendente. Pero hagamos 4 números. Ahora mismo la pugna parece que se mueve entre los 30, 32, 28, 33 diputados entre 3 partidos. Esquerra Republicana, Junts per Cat y el PSOE. Vamos a hacerlo así. Imaginemos que se mueve en el mejor escenario para el PSOE, que fueran 30 y pocos. Ciudadanos se mueve entre 10, 15, algunos creemos que serán menos, pero pongamos 10, 15, pongamos hasta que sean 15. Nos movemos en 48. Podemos se mueve entre 6, 8, 9, nos vamos a 50 y poco. Solo la suma de Esquerra y Junts per Cat y la CUP ya da más. No sabemos estas fantasías de Ciudadanos de querer movilizar hacia su vera esos votantes, porque seamos sinceros, creemos que pocos ciudadanos o pocos votantes de Ciudadanos desean un gobierno con Salvador Illa. Realmente no sabemos con quién desean el gobierno, pero está claro que con Salvador Illa poco. En todo caso, las encuestas siguen confirmando eso lamentable en el sentido electoral, que nadie me malinterprete, porque algunos creíamos que el PP de Alejandro Fernández iba a ser capaz incluso hace meses de llegar a superar a Ciudadanos, y ahora parece que su pugna es quedar el último, quedar por debajo de Vox, e incluso en muchas encuestas a la mitad de votantes de Vox. Y eso tiene una repercusión clara y rotunda. El apoyo principal a Alejandro Fernández ha sido Pablo Casado. Y estas elecciones se cimentan en un reflejo a España que no hay que olvidar. Un reflejo tanto en el caso de Casado, tanto en el caso de Pedro Sánchez con Salvador Illa, como en el caso de Podemos. Principalmente estos 3 partidos, no hablamos ya de Ciudadanos, que se da por descontado que va a tener una situación lamentable, pero estos 3 partidos tienen que tener una repercusión a nivel nacional bastante grande en los resultados. Y eso es algo muy importante que no debemos olvidar. Entramos en una semana final donde vamos a ver unas elecciones catalanas que van a ser un referente. Algunos pensamos, por ejemplo, y lo decimos ahora mismo, a 7 días de las elecciones, que Vox va a tener una subida espectacular, aupado en cierta manera por la incompetencia de los líderes de la Generalitat y de ciertos mandos de los Mossos, va a tener una subida espectacular. Pero fíjense lo que vamos a explicar. Una subida espectacular que creemos que en unas hipotéticas elecciones de España no van a tener tal confirmación, porque la subida espectacular de Vox puede hacer cambiar el liderazgo en el PP, y una vez cambiado el liderazgo en el PP, Vox volverá a su zona de confort, vamos a decirlo así. Hay mucho votante de Vox, que no lo neguemos, que estaría contento con un PP en cambio, que estaría contento con un PP, por ejemplo, de la mano de Ayuso. Y eso no hay que negarlo. Y esa situación que ya se da en Madrid es algo que hay que empezar a valorar de una forma seria. El 14 de febrero no son solo elecciones catalanas, sino, nunca lo olviden, son también elecciones para el resto de España. Y van a significar muchos cambios, muchas sorpresas, en todo caso no las que desea Ciudadanos de un tripartito, no parece, y a lo mejor nos tenemos que comer nuestras palabras, vamos a hacerlo así, pero no parece un tripartito de Illa, Podemos y Ciudadanos, sino más bien un tripartito de Illa, Esquerra y Podemos. Que lo sepan los votantes de cada grupo, que sepan a quién votan, lo que votan y lo que van a hacer los votados. Porque, como decíamos el otro día en el programa de conversaciones con el equipo Zulú, al final la gente se tiene que sacar las caretas, y las caretas de un mentiroso como Salvador Illa, aunque lo oculte, es que gobierne el de los 3 que saque más votos. Y si él saca más votos, no duden que pactará con Esquerra y con Podemos para colocarse en la Generalitat. Y se imaginan que Esquerra no va a hacerlo
sin pedir nada a cambio. Esa es la realidad de este país. Acabamos hoy un lunes menos intenso lo que parece, aunque estamos, como siempre decimos, con noticias de fondo, noticias que van sumando ese rintintín de cambio, ese rintintín de cosas que siguen pasando, pero insistimos, como hemos dicho al principio, que nadie crea que los cambios se producen de un día para otro. Los cambios se producen lentamente, para desgracia de muchos, pero cada día suma, suma y suma en el debe de unos y en el haber de otros. Las cosas están como están. Como siempre decimos, recuerden de compartir el vídeo, dar likes, todas estas cosas que nos explica quien sabe y quienes saben que son importantes para fomentar los vídeos. Recuerden de colaborar, como siempre, con el Patreon, con el canal, con la transferencia para intentar que lleguemos al máximo posible. Nosotros vamos a continuar cada día aquí, vamos a seguir informando y más esta semana intensa de las elecciones catalanas, donde ya les decimos una cosa, y no por decirla será antes o después, va a haber más novedades de las que la gente se cree. Va a ser una semana muy movida, en el filo el domingo, y luego del domingo, señores, cójanse, agárrense, porque seguramente cosas que nunca han visto, que nunca creían que iban a ver, van a empezar a ver. Esto es la política, esto es la política de España y aquí, como siempre decimos, seguimos y seguiremos explicando las historias que otros ni explican, ni quieren, ni desean, ni quieren escuchar que se expliquen. Nosotros, como siempre, pues seguimos.